siembra. Vamos a entonarlo. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Hermanos, me acompañan en oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, glorificado y santificado sea tu santo nombre, Señor, hoy y siempre. Ayúdanos a mantener, Padre, tu nombre en santidad, Señor, hacia nuestra expresión. Ayúdanos, Padre, a buscar agradarte a ti día con día, Señor. Padre, te damos gracias por la vida y la salud que nos has brindado en esta mañana, por nuestros seres queridos, Señor, que de igual manera sabemos que es una gran bendición para nosotros. Ayúdanos, Padre, a apreciar a aquellos que somos padres, a nuestros hijos, a aquellos que somos hermanos pequeños, a los hermanos grandes, y a aquellos que somos hermanos grandes, a los hermanos pequeños. Ayúdanos, Señor, a buscar, Padre, ser el ejemplo siempre. Padre, sabemos que no podemos controlar al mundo, sabemos, Señor, que no podemos dirigir, Padre, las actitudes de las personas, pero si ponemos el ejemplo en nosotros, Señor, sabemos, Padre, que podemos hacer un cambio, Señor, en la vida de aquellos que nos miran. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos día con día. Ayúdanos, Padre, a imitar lo bueno de nuestros hermanos, aquellos hermanos, especialmente nuestros instructores que se esmeran día con día para enseñarnos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a guardarla, a atesorarla en nuestros corazones y a buscar tu agrado, Señor, y sobre todo a pegarnos a ella, ya que ella es suficiente para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser el ejemplo para nuestros seres queridos y a nuestros amigos y todos aquellos a los cuales llegamos en contacto. Padre bendito, te pedimos que bendigas a nuestro hermano que nos va a predicar tu palabra, Señor, que tengamos un corazón presto y un oído presto para escucharla, para atesorarla, Señor, y sobre todo para ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Todo eso te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, en tu Hijo amado. Amén. Amén. No hay duda alguna que Dios, por medio de su palabra, nos exhorta una y otra vez a crecer en el conocimiento de su palabra. Pasajes como 2 de Timoteo 2:15, palabras que Pablo le escribe al evangelista Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, que usa bien la palabra de verdad, o como dice la Biblia de las Américas, que maneja con precisión la palabra de Dios. 2 de Pedro 3:18 también es otro pasaje con el cual estamos muy bien familiarizados, donde el apóstol Pedro también nos dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, uno de los propósitos por los cuales ustedes están aquí en la escuela es para crecer en ese conocimiento, para poder adquirir ese conocimiento que les va a ayudar a ustedes mismos a crecer espiritualmente, y también les va a ayudar para poder enseñar
a otros en el camino del Señor. Y cuando hablamos del conocimiento de la palabra de Dios, obviamente estamos hablando de los 31.102 versículos que componen lo que es la palabra de Dios, la Biblia. 66 libros, 1.189 capítulos. Es bastante conocimiento bíblico que se encuentra en las páginas de este libro. Así que tomaría prácticamente toda una vida para poder estudiar todo este libro. Yo creo que ni el hermano Perry Cottam, en los 101 años que vivió, tuvo la oportunidad de considerar todo lo que estaba en las Escrituras. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, es muy importante que también no solamente hablemos de lo que es la memorización, no solamente hablemos de los nombres de los personajes y conocer cada uno de ellos. No solamente es importante conocer ciudades que se mencionan en las Escrituras, sino que también es importante, hermanos, de suma importancia, estar bien familiarizados con las fechas que se mencionan o que podemos encontrar en las páginas de la Biblia. Las fechas nos ayudan en gran manera a poder conocer mejor las Sagradas Escrituras. Ahora también es un tema muy profundo, es un tema que toma bastante tiempo, ¿verdad?, para poder memorizar y considerar todas las fechas que tenemos, comenzando desde Génesis hasta, ¿verdad?, el último libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay ciertas cosas que podemos nosotros conocer acerca de las fechas, cosas que nos ayudan a nosotros a poder comprender de una mejor manera las palabras que encontramos en las Sagradas Escrituras. También las fechas, el conocimiento de ellas, también nos ayudan a poder fortalecer nuestra fe en la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de las profecías que están en Salmos, Salmo 110, Salmo 86, Salmo 116, Salmo 22, donde se habla del sufrimiento de Jesús, la resurrección de Jesús. Todos estos salmos, escritos aproximadamente 1000 años antes de que Cristo viniese a este mundo, una vez más se profetiza acerca de estas grandes cosas, de esos grandes eventos. Y luego cuando leemos en las páginas de la Biblia, especialmente en los últimos capítulos de los 4 evangelios, y también leemos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que lo que se profetizó aproximadamente 1000 años atrás se cumplió en las páginas de la Biblia, lo cual una vez más fortalece nuestra convicción en cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Acuérdense, 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16, toda Escritura es inspirada por Dios. Así que lo que se profetizó se cumplió. Luego cuando consideramos, por ejemplo, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53, donde se habla del nacimiento y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que estas profecías se pronunciaron aproximadamente 750 años antes de que Cristo viniese a este mundo. 750 aproximadamente años, lo cual es bastantes años, y vemos cómo todo esto se cumple en el nacimiento. En Isaías se nos habla de que Jesús iba a nacer de una virgen. Bueno, llegamos al capítulo 2 de lo que es el Evangelio según Mateo, y nos damos cuenta de que el nacimiento de Jesús se llevó exactamente conforme a las profecías que el profeta Isaías pronunció una vez más de 700 años antes de Cristo. Entonces nos ayuda en gran manera a poder entender, ¿verdad?, la inspiración de las Escrituras y a utilizar un argumento más que nos ayuda a comprobar de que lo que está aquí en este libro es la palabra de nuestro Dios. Y hay muchas otras profecías más que pudiéramos considerar, como Génesis capítulo 3 y muchas otras más que se consideran, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos, por ejemplo, del establecimiento de las iglesias en el Nuevo Testamento, las fechas nos ayudan a entender un poquito mejor las palabras que el apóstol Pablo menciona en algunas de sus cartas. Por ejemplo, usted se acuerda allá en Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. En Gálatas 1, 6 al 9, el apóstol Pablo
Luego, después del saludo, entra a tratar el problema grande que estaba en la iglesia en Galacia. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas según nosotros, o un ángel del cielo viene y os proclamare o anunciar otro evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema. Entonces, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. El establecimiento, hermanos, de la iglesia en Galacia, la fecha que los historiadores le dan a ese establecimiento es aproximadamente 45 al 48 después de Cristo. 45 al 48 después de Cristo, aproximadamente 15, 18 años después que la iglesia de Cristo fue establecida en Hechos capítulo 2. Entonces vemos cómo esta iglesia, 45-48 después de Cristo, es establecida. El apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas aproximadamente también entre el 48 y 55 después de Cristo. Cuando consideramos estas fechas, nos damos cuenta de lo que Pablo está mencionando ahí en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto, solamente habían pasado aproximadamente 2 a 4 años, cuando Pablo, desde el momento que se estableció la iglesia y que Pablo les escribe una carta, habían pasado poquito tiempo y ya estos cristianos estaban regresando al judaísmo. Recuerden que uno de los temas que el apóstol Pablo trata en Romanos y lo que es Gálatas es lo que es el judaísmo. Aquellos cristianos que estaban regresando a la ley de Moisés para no ser perseguidos por sus compatriotas. Bueno, el apóstol Pablo les habla pues muy fuerte en esta carta. Entonces podemos ver qué tan rápido se habían apartado los Gálatas del Evangelio de Jesucristo. Luego también otro aspecto más, vemos cómo las cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Y vemos cómo el apóstol Pablo escribe estas cartas aproximadamente entre el 62 y 63 después de Cristo. 62, 63 después de Cristo. Luego tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. ¿Se acuerdan de aquel personaje llamado Demas? 2 de Timoteo 4:10 dice la escritura que Demas desamparó al apóstol Pablo y dice que amó este mundo presente y se fue a Tesalónica. Donde Demas desamparó a Pablo amando este mundo presente. Ahora, dice la escritura en Santiago 4:4 que si usted se hace amigo con el mundo, se constituye enemigo contra Dios. Entonces vemos cómo Demas fue un cristiano fiel. En las epístolas de la prisión, Efesios y Filemón, Colosenses, vemos cómo Demas es descrito como un fiel compañero del apóstol Pablo. Pero luego, 2 de Timoteo se escribe aproximadamente ya por el 67 después de Cristo. Entonces ya Demas prácticamente dejó de ser un cristiano fiel. Fue en un momento un cristiano fiel, pero en la última carta que el apóstol Pablo escribe al evangelista Timoteo, podemos notar, ¿verdad?, cómo ya Demas se había apartado del camino. Unos pocos años antes, 62-63, Demas era un compañero fiel del apóstol Pablo. Pero ya en la última carta, el apóstol Pablo lamentablemente lo describe como una persona que había apostatado de la fe, se había apartado del camino del Señor. Luego también vemos otro aspecto muy importante en cuanto a esto de las fechas. Vemos que la iglesia en Filipos, hermanos, se estableció aproximadamente entre 50 y 53 después de Cristo, allá en Hechos capítulo 16. Entonces, una vez más, recordemos, las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron establecidas, las cartas, mejor dicho, que Pablo escribe, fueron aproximadamente 62, 63 después de Cristo. Entonces, 50 a 53, cuando la iglesia se establece en Filipos, Hechos capítulo 16. Luego, aproximadamente 13 años después, de 13 años después, Pablo le escribe a esta iglesia, y me encanta el versículo 1 del capítulo 1, con sus ancianos, con sus obispos y diáconos.
13 años después que la iglesia fue establecida ahí en la ciudad de Filipos, la iglesia de Cristo en esa ciudad ya tenía ancianos y tenía diáconos. ¿Cuántos años han pasado en las iglesias de Cristo de habla hispana que tenemos hoy en día aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, que tienen más de 20, 30, 40 años en existencia y nunca han tenido ancianos y diáconos? Esta iglesia podemos ver que bien rápido, en 13 años, hubo un crecimiento espiritual de tal manera que pudieron estar organizados conforme al gobierno que Dios establece en el Nuevo Testamento. Vemos algo muy grande. Ahora la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 15, vemos también la iglesia se establece entre el 30 y 33 después de Cristo. Luego vemos allá en Hechos capítulo 15, aproximadamente, ¿verdad? Pues allá por el 50, habían pasado unos pocos años, como 10 años, y la iglesia, ¿verdad? Pues una vez más ya cuenta con ancianos. Y acuérdense que se reunieron en el concilio de Jerusalén, Pablo, Silas y los demás, Jacobo y los ancianos de la iglesia ahí en Jerusalén. Así que vemos un progreso muy grande. ¿Y qué pudiéramos decir también de la iglesia ahí en Tesalónica? También fue una iglesia que fue establecida ya en Hechos capítulo 17, aproximadamente en la misma fecha, 50-53 después de Cristo. El apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente por el 50, no había pasado mucho tiempo del establecimiento de la iglesia en Tesalónica cuando Pablo les envía una carta a los hermanos. ¿Y qué es lo que aprendemos de la iglesia en Tesalónica en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses? Ya hemos estado considerando, ya pasamos por ese capítulo en la clase de este trimestre y hemos considerado una iglesia ejemplar, una iglesia de arduo trabajo, una iglesia de una fe constante, de una constancia, perseverancia en el camino del Señor, una iglesia que había sido ejemplo de los apóstoles, una iglesia con un espíritu evangelístico, una iglesia que estaba creciendo en gran manera porque estaban genuinamente convertidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 dice que se habían convertido de los ídolos para servir al Dios verdadero. Así que vemos un crecimiento de la iglesia en gran manera. Y luego Pablo le escribe segunda de Tesalonicenses y vemos cómo esta iglesia sigue trabajando en gran manera. Eso no quiere decir que no habían algunos que no querían trabajar o que no estaban llevando a cabo la voluntad de Dios. Pero esta iglesia se mantenía firme en el camino del Señor. ¿Qué acerca de Hechos capítulo 18, versículo 8? ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Lucas registra ahí en ese capítulo 18, versículo 8, de cómo Crispo había creído en el Evangelio y luego muchos de los corintios habían creído, oían y eran bautizados. Pero no se dice nada acerca de lo que es Crispo siendo bautizado en Hechos capítulo 18, verso 8. El texto solamente dice que creyó en el Evangelio, pero no muestra que fue bautizado. Pero bueno, cuando vamos a 1 de Corintios, capítulo 1 y versículo 14, 1 de Corintios 1, 14, vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribe a los cristianos ahí en Corinto y menciona en el versículo 14, 1 de Corintios capítulo 1, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces, 1 de Corintios, vemos cómo esta congregación, esta carta es escrita aproximadamente por el 54-55 después de Cristo. Entonces podemos ver que Crispo sí fue bautizado en ese mismo momento, en Hechos capítulo 18, versículo 8, con los demás cristianos que estaban ahí presentes. Y bueno, finalmente, ¿qué acerca de la vida o la edad del apóstol Pablo? Vemos allá en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 7 y verso 58. ¿Se acuerda que en este contexto leemos acerca de la muerte de Esteban? Un cristiano piadoso, un cristiano fiel, un proclamador de la palabra de Dios. Dice Hechos 7:58 que ahí había un joven que se llamaba Saulo. Un joven que se llamaba Saulo, obviamente es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 7 se escribe, los eventos que transcurrieron en ese capítulo fueron aproximadamente por el 35 después de Cristo. Pablo escribe la carta a Filemón allá por el 62, 63
después de Cristo. Y si usted recuerda, en Filemón verso 9, dice el apóstol Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Hechos capítulo 7, 35, después de Cristo, un joven llamado Saulo. Luego vemos allá por el 63, Pablo dice, yo ya anciano. Entonces han pasado aproximadamente 30 años. Si Pablo tenía 40 años, cuando escribe Filemón, tenía aproximadamente 70 años. Acuérdense que algunos sugieren que a la edad de 40 años todavía se considera una persona, ¿verdad?, joven. Si Saulo tenía 30 años, tenía 60 años cuando ya estaba, ¿verdad?, pues, escribiendo la carta a Filemón. Ahora, Pablo trabajó bastante, caminó bastante, predicó bastante, y pues el cuerpo, hermano, se desgasta cuando uno hace eso. Si tenía Pablo 60 o 70 años o 80 años, entonces la podemos ver y entender por medio de las fechas como el apóstol Pablo pues, ya era un anciano. Ahora escribe en 2 de Timoteo, su última carta, aproximadamente por el 67, vemos cómo el apóstol Pablo menciona ahí en 2 de Timoteo 4:13, trae los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, a una edad avanzada, ya en 2 de Timoteo capítulo 4, vemos a Pablo de una edad avanzada y todavía pidiendo libros y pergaminos. ¿Qué significa esto? Pablo a una edad avanzada todavía era un estudiante diligente. Pablo a una edad avanzada todavía seguía estudiando. Pero ¿qué es lo que dicen algunos hoy en día? Oh, hermanos, que yo ya me retiré de la predicación. Ahora me dedico, ¿verdad?, pues a anunciar jaripeos, ¿verdad?, en la radio, y pues ya ahora pues yo ya hice mucho trabajo, ya tuve muchos debates en mi vida, yo ya establecí varias congregaciones, prediqué mucho, ahora me dedico a la radio, ¿verdad? Ahora ya me retiré de la predicación. Hermano, yo no veo al apóstol Pablo diciendo esas palabras, jaripeos, creo que es la palabra. Yo no veo al apóstol Pablo diciendo, pues ya me retiré, ¿verdad? Pues ahora estoy anunciando esto, vendiendo esto, ya me dediqué tiempo completo a hacer tiendas, casas, ¿verdad?, y tiendas y todo eso. No, el apóstol Pablo no hace eso. A la edad avanzada, Pablo sigue predicando el Evangelio de Cristo. Un gran ejemplo a seguir. Hechos capítulo 9, el bautismo del apóstol Pablo. Y Hechos capítulo 28, Hechos 9, 22, inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio. ¿Y qué vemos al final de Hechos capítulo 28? Ya se les enseña Hechos, ¿verdad? Vemos la vida del apóstol Pablo predicando el Evangelio de Cristo, sin parar. Así que vemos toda esta información, hermanos, nos motiva a seguir adelante, a conocer, ¿verdad?, y animarnos a conocer un poquito más acerca de las fechas. Estar familiarizados, escríbalas en el margen de su Biblia, haga notas para que pueda repasar esas fechas y pueda conocerlas mejor, y eso, créanme, lo que va a fortalecer su fe y su conocimiento en la palabra de nuestro Dios.